Así es, 9 de la mañana con 11 minutos, hacemos Mercado Futuro, una conversación sobre economía. Para conversar a partir de este momento está con nosotros acá en el estudio Evelyn Muñoz. Ella es abogada y gerente del área legal de Auditeris. Evelyn, bienvenida. Gracias por estar. Muchas gracias. Oye, para hablar detalle bien interesante, me estaba comentando ella, de esta ley de conciliación familiar y laboral, la vamos a decir en resumen. Cuéntanos detalle en algunos aspectos principales de esta ley y luego la vamos bajando, por favor. Bueno, esta ley entró en vigencia en enero del año 2024. Sin embargo, podríamos decir que su real debut se está dando este verano, ¿ya? Precisamente porque esta ley establece dentro de su regulación que el trabajador debe solicitar el feriado y estas preferencias con una anticipación. Y esa anticipación era incompatible con el feriado o las vacaciones, digamos, el calendario escolar del año 2024. Por lo tanto, su real debut se está dando ahora, durante este periodo de vacaciones. Lo cierto es que usualmente los trabajadores que tienen hijos menores, ¿verdad?, solicitaban sus vacaciones precisamente en la época de verano, enero y febrero, tiempo que coincidía con el feriado de los niños también, con las vacaciones de los niños. Eso no cambia mucho en realidad, es como usualmente se realizaba. Lo que hace esta ley es establecer una preferencia para aquellos padres y madres o cuidadores que tienen bajo su cuidado, ¿verdad?, menores de 14 años o menores de 18 años con algún grado de discapacidad severa o moderada, para que tengan una preferencia en el uso de su feriado legal en la época que es compatible con las vacaciones del calendario escolar. O sea, básicamente estábamos hablando esencialmente enero-febrero, ¿no? Exactamente, bueno, pero también se da en las vacaciones de invierno. Ya. Donde es el calendario escolar quien establece cuál es ese periodo de vacaciones, que son 2 semanas durante el invierno. Eso también fue distinto el año 2024 porque se anticiparon. Usualmente son en julio y se realizaron en junio. ¿Qué pasa con las opciones de teletrabajo también, Evelyn, que tú me mencionabas que era parte de esta ley? Efectivamente, esta ley, como su título lo indica, lo que busca es conciliar la vida familiar con la vida laboral. Y dentro de las tareas que se tienen en la vida familiar está precisamente el cuidado de los menores. Así, esta norma establece que en aquellos casos en que la labor que realiza el trabajador es compatible con el teletrabajo, pueda solicitar a su empleador modificaciones en su jornada que le permitan realizar un trabajo a distancia o bien tener una jornada híbrida. Para esto debe ser la actividad que desarrolla el trabajador compatible, ¿verdad?, con este tipo de funciones, con poder realizarla a distancia. Por ejemplo, si lo va a realizar fuera de la región metropolitana, lo mínimo que debe garantizar el trabajador es que tenga la conexión suficiente, ¿verdad?, que le permita tener, por ejemplo, reuniones en línea, que le permita acceder a su correo electrónico, que en definitiva le permita trabajar como si lo estuviera realizando en la oficina del empleador, con la diferencia de que va a estar ubicado en un sector distinto. Estamos conversando, ustedes escuchan a Evelyn Muñoz, ella es abogada, gerente del área legal de Auditeris. Oye, ¿qué pasa si por la naturaleza de empresa, tamaño o personal no se logra no se logra tomar vacaciones en verano? ¿La empresa le puede ofrecer alguna alternativa al trabajador o no? Sí, a ver, la verdad es que nuestra legislación laboral establece que el feriado debe entregarse preferentemente entre primavera y verano. Ya. Entonces ya tenemos más tiempo, ¿verdad?, para poder acceder a este feriado. Y también establece que los trabajadores tenemos derecho a 15 días de feriado legal, pero al solicitarlos el empleador podría otorgar solo 10 y los otros 5, ¿verdad?, que puedan ser utilizados en una época distinta, precisamente para poder coordinar que durante este tiempo de vacaciones todos puedan hacer uso de su feriado legal y tengan este legítimo descanso para poder renovar energías e iniciar un nuevo año de trabajo. Esos 15 días hábiles son básicamente para los empleos formales. ¿Qué pasa con las personas? Pero hoy día hay hartos tipos de contratos en el mercado laboral, honorario, por horas, por día. ¿Qué pasa en esos casos? No sé si tienen alguna experiencia ustedes ahí en Auditeris. Sí, a ver, la distinción está en si se trata de un contrato de trabajo regido
regido por el Código del Trabajo, o bien si yo tengo un contrato de prestación de servicios, que es el contrato honorario, donde yo entrego una boleta por una prestación de servicio. En aquellos casos no existe una relación laboral, por lo tanto no tengo derecho a estos 15 días. Pero como tampoco existe una relación laboral y no existe una subordinación y una dependencia, en rigor el profesional que presta estos servicios podría tomarse el descanso en la época que estime conveniente. No debería estar obligado, ¿verdad?, a hacerlo en una u otra fecha, a menos que así lo haya acordado en un contrato de prestación de servicio. Es una normativa que es totalmente distinta, eso se rige por el Código Civil. En el ámbito de las relaciones laborales, está regido por el Código del Trabajo, y este establece que en aquellos casos en que yo ya tengo un año de antigüedad, ahí nace mi derecho a mis 15 días de feriado. Entonces, ya cumplido el año de trabajo, yo puedo solicitar estos 15 días. Todavía no tienen datos de cómo, porque era súper interesante cómo partimos esta conversación, además, que ahora recién se va a aprobar la efectividad o no de esta ley. Claro, como les decía, esta ley lo que hizo fue establecer a través de una norma una práctica que ya era habitual en las relaciones laborales, en las familias, de solicitar el feriado durante la época en que los niños también están de vacaciones. Y el gran desafío en realidad para las organizaciones está en poder organizar esto. Porque puede darse que en una misma área de trabajo existan 3 personas que tienen esta obligación de cuidado y que quieran hacer uso de su feriado legal en la misma época. ¿Cómo es entonces que el empleador va a organizar ese feriado para que todos puedan ejercer su derecho? Y esa es una organización que requiere, ¿verdad?, de un procedimiento claro, que esté establecido, que sea transparente y que le otorgue a todos las mismas posibilidades. Para eso es muy importante que sea el empleador, que es quien organiza, quien establezca cuáles van a ser esas reglas. Yo me imagino que las empresas, sobre todo las grandes, se ocupan de este tema, ¿no? Por la experiencia que ustedes tienen en auditoría, ¿no? Efectivamente, una forma de ocuparse es establecer un procedimiento de cómo se debe realizar esta solicitud, con qué anticipación se debe solicitar, dentro de quienes tienen estas preferencias, quienes van a tener más preferencias, por ejemplo, los que tengan hijos más pequeños, los que tengan más cantidad de hijos, por antigüedad. Esas variables se van considerando, ¿no? Exactamente, y esas variables las puede considerar el empleador y dejarlas previamente establecidas. Lo peor que puede pasar es que lo quiera hacer cuando ya tiene las solicitudes sobre la mesa, cuando ya estas solicitudes tienen rostro, entonces hay que anticiparse. Oye, ¿y la antigüedad cuánto pesa en esto? Podría pesar dentro de una organización, es parte de las variables, claro, que el empleador podría considerar, o un empleador podría considerar que constituye rango. Claro, o quien tiene hijos más pequeños, claro, se le dificulta aún más, ¿verdad?, el que pueda tener el feriado dentro de la época en que efectivamente están de vacaciones los estudiantes, o mayor cantidad de hijos. Evelyn Muñoz es abogada, gerente legal del área legal de auditoría. ¿Una empresa te puede negar las vacaciones? Podría eventualmente negarlas en relación a las necesidades que tenga la empresa, si efectivamente no es posible por la actividad que se realiza o por una coyuntura muy específica, podría negarlas, pero temporalmente, ¿verdad? Claro. No en esta fecha, pero sí las puedo otorgar dentro de este rango de tiempo, no de manera permanente. En ningún caso un trabajador debe acumular más de 2 años de vacaciones, o sea, más de 2 periodos, vale decir un mes, 15 días más 15 días, ¿verdad? No debe darse esa acumulación, y quien tiene la responsabilidad ahí es el empleador. Es el empleador quien debe proteger ese descanso, y es el empleador quien debe otorgar ese feriado, porque también hay trabajadores que no les gusta tomar vacaciones o que no hacen las solicitudes y siempre están ahí en su puesto de trabajo, pero es el empleador quien tiene la obligación legal de enviarlos a hacer uso de su feriado legal y su descanso. Ahora, en este tema de las vacaciones, los días libres, hay verdadero astrofísico en las compañías. Hay gente que el día 1 de enero ya sabe todos los feriados que hay en el año, se adelanta viendo las vacaciones para el 2036. Juntándola con los feriados. Eso te digo, también, o no, eso se da. Sí, ¿no? Eso se da, efectivamente eso se da. También hay muchas empresas que además del feriado legal cuentan con días administrativos. Y de ahí, de nuevo, la importancia de la organización, que exista una programación, que exista una planificación, una anticipación, porque esto podría efectivamente generar roces y dificultades dentro de un equipo de trabajo. Claro, es que en eso estaba pensando yo, pues cuando te hacía hasta un poco medio en sorna, es que claro, hay gente que tú vas a pedir un día y ya están todos tomados, digamos.
Claro, el 1 de enero ya tenía todo su programa para el calendario del año. Sí, eso puede ocurrir. Por eso es que es muy importante que las empresas sean quienes organizan y que en esa organización consideren precisamente el derecho efectivo de todos quienes forman parte. En cuanto a, te pregunto por tu experiencia profesional, Evelyn, en cuanto a la legislación asociada al mercado laboral, ¿cómo estamos acá? Porque esto, claro, pareciera sorprendente que haya que hacer una ley para el tema de las vacaciones con los niños, no sé si me explico, digamos. ¿Qué pasa con ese tipo de normas y cómo están impactando por lo que hacen ustedes en Auditory y en el mercado laboral, fundamentalmente? A ver, la verdad es que yo diría que el año 2024 fue un año especialmente importante en materia laboral. ¿Ya? Tuvimos leyes bastante relevantes. Esta norma que entró en vigencia en enero del año 2024, que vino a normar algo que se hacía habitualmente en las organizaciones, pero lo vino a establecer como un derecho, dejando el criterio del empleador en una segunda fase, ¿verdad? Estableciendo primero un principio y un derecho para aquellos trabajadores que tienen bajo su cuidado a menores o a alguna persona con un grado de discapacidad severa o moderada que requiera de mayores cuidados, entregando cierta flexibilidad, entendiendo que esto se va a dar en la medida que la relación laboral y la actividad que desarrollo sea compatible como con el teletrabajo, por ejemplo, o que la organización y la actividad que desarrollo sea compatible también con poder pedir el feriado en cierta época, entrega cierta flexibilidad reconociendo que los trabajadores tienen otras funciones en su vida, como por ejemplo las funciones de cuidado. Y aquí hablamos de los trabajadores en general, sacando también un poco esta labor de cuidado que culturalmente se asignaba a las mujeres. Luego vino la ley de las 40 horas, que también está muy ligada a eso, a que los trabajadores puedan hacer uso de su tiempo, disminuyendo su jornada de trabajo y puedan también tener más tiempo libre. Luego fue la ley Karin, que también ha sido muy comentada. Estas tres normas entraron en vigencia el año 2024, por lo tanto fue un año bastante importante en materia laboral, ya sea en cuanto a la flexibilidad laboral, como también en establecer estas normas que uno dice, es raro que me tengan que decir que y establecer a través de una ley, ¿verdad?, que no puedo agredir a un compañero de trabajo, que el acoso sexual está mal, ¿verdad?, dentro de un ambiente laboral o en cualquier ambiente, pero sí, efectivamente viene a normar aquello para que dejar el criterio particular de lado y establecer un criterio único en las relaciones laborales. Ya, Evelyn, muy interesante escucharte, te quiero dar las gracias por haber venido en el programa y vamos a ver finalmente cómo todas estas leyes también en la práctica se van desarrollando y ahí me parece que también es una oportunidad para irla, no sé, mejorando y todo lo demás, así que hay que mejorar. Absolutamente, muchas gracias. Que estés muy bien, ¿ah? Evelyn Muñoz, abogada y gerente del área legal de Auditeris. Muy